Bienvenidos a un nuevo programa de Aire de Justicia, el programa de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, que es un placer para quien les habla, María Inés Velasco, y para Melina Ghione estar en esta producción y en este programa. Bienvenida, mi querida amiga Melina Mabel Ghione. ¿Cómo estás, hermosa? Bien, muy bien. No, vamos a explicar un poco porque nos estamos riendo, porque la pasamos muy bien y siempre nos damos como unos minutos antes de iniciar cada programa como para saludarnos, comentar lindas cosas que pasan y bueno, nos quedamos con esta sonrisa. Bueno, hoy es un día muy especial, recibimos la invitación de una ex conductora de Aire de Exacto. Justicia. Escúchame, ex Formaba conductora de Aire parte de de la Justicia. Primero, producción de Aire de Justicia. Hacemos de Es todo, verdad. hacemos de todo. vamos a, vamos a arrancar de vuelta la presentación. Vamos a ir de lo más importante a lo menos importante. Entonces, recibimos la hermosa visita de nuestra ex conductora del programa de Aire de Justicia, nuestra queridísima María Elena Barbagelata, que aparte de ser la ex conductora, ¿no? Es presidenta de nuestra querida Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, que bueno, no solamente nosotros somos parte, sino que también amamos nuestra asociación, así que para nosotros, María Elena, es un placer recibirte. Aparte, déjame presentarte con todo, porque hicimos todo. María Elena es dirigente socialista y defensora de los derechos de la mujer, aparte de ser presidenta de la ABA, y también es presidenta de la Comisión de Derechos de la Mujer de FACA. Es una mujer que nos representa para adentro y para afuera, y la verdad que para nosotros es un orgullo que seas conductora de nuestro programa, y nuestra querida presidenta. Así que bueno, bienvenida a Aires de Justicia. Gracias, Melina. La verdad que no, las quiero felicitar a ustedes porque si bien sí, con mucha audacia, me estaba recordando María Inés que ya hace 7 años que creamos el programa Aire de Justicia y que en el grupo que teníamos las primeras participaciones en la conducción es donde se generó o se gestó, digamos, el nombre de Aire de Justicia, que me acuerdo que en un momento era Aires de Justicia, y entonces dijimos, no, porque Aires parece que nos damos aire, nos damos importancia, es otra la connotación, entonces le sacamos la S y quedó Aire de Justicia, y la verdad que es una iniciativa hermosa, y bueno, las felicito a ustedes porque continúan con una línea, con objetivos muy claros y con un programa muy creativo que nos permite también visibilizar el derecho o tratar de dar desde el derecho respuestas a los problemas sociales cotidianos que tenemos en nuestra comunidad, ¿no? Y un poco es el objetivo del derecho, poder resolver conflictos que se dan en una comunidad dada y en un tiempo dado, ¿no? Y buscar las respuestas mejores para la solución de esos conflictos. Así que las que los felicito soy yo a ustedes por sostener esto y por hacerlo cada día más lindo, ¿no? Ay, por favor, mira, yo cuando estabas hablando, ¿sabés en qué pensé? Que Aire de Justicia trae accesibilidad, creo. Esa es la palabra. Trae accesibilidad no solamente para los que entendemos derecho, porque bueno, este programa ahora con el tema de YouTube y con el tema de la radio, ¿no? Que lleva un público más amplio también, es como que termina siendo accesible, porque las comisiones cuando vienen, cuando nos visitan, siempre son tan claras, ¿viste? En términos de comunicación, en términos de... Y pensé en esa palabra, que este programa es accesible. Ni hablar nosotras, que es accesible para nosotras, Marines, también, porque nosotras aprendemos un montón. Sí, realmente si uno se pone a pensar el derrotero, quienes comenzamos en noviembre del 2015, a hoy hemos aprendido muchísimo, y siempre teniendo las mismas prioridades, que tiene que ver con que la ABA esté en cada hogar de cada argentino, de cada argentina, que la abogacía puede acompañar las necesidades de cada argentino, de cada argentina, y la importancia de la revalorización de nuestra profesión, que está muy pauperizada y que es un rol el que cumple el abogado
la abogada, que si realmente la sociedad toma conocimiento, habrá más justicia. Siempre todo puede mejorarse. Es una de las formas que tiene nuestra querida asociación de llegar a los hogares. Así que esta es nuestra labor, siempre priorizando los contenidos de calidad y que nos lo brindan los presidentes de la comisión o, en este caso, la propia presidenta de la institución. Y avanzando entonces ya con el programa, una de las labores de María Elena como abogada estuvo relacionada y está relacionada con el análisis que está haciendo el Congreso de la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación. Vos estás trabajando codo a codo desde muchos aspectos, uno de ellos siempre prioritario en tu pensamiento y en tu labor como profesional es el rol de la mujer. Nos gustaría entonces, por favor, María Elena, que nos cuentes cuál es tu opinión de este trabajo que se está haciendo, la importancia que tiene para la sociedad y cómo ves vos las necesidades de la justicia, las necesidades de la sociedad. Es un tema muy amplio y nos gustaría que lo puedas desarrollar a tu altura, que no es la nuestra. No, no, seguro que es la de ustedes también y la de todos, porque la verdad que quienes ejercemos desde distintos ámbitos, todas y todos sabemos la importancia del tema del Consejo de la Magistratura, que no es ya un tema abstracto y ajeno y lejano, sino que en definitiva se relaciona nada más y nada menos que con la conformación, con el funcionamiento, con la integración del Poder Judicial. Y el Poder Judicial Claro. es en definitiva el que a la ciudadanía y a nosotros como profesionales es el que nos acepta o nos rechaza lo que le sometemos a su conocimiento y pedimos sentencia. Entonces, quienes juzgan y que en definitiva se van a expedir, no es poca cosa. Cómo se los nombra, cómo se mantienen en el cargo, cómo es la disciplina al interior del propio Poder Judicial, y todo esto pasa por el ¿Y cómo Consejo se de los la remueve? Magistratura. ¿Y cómo se los remueve? Exactamente. ¿Cómo continúa en el cargo, con qué ética, con qué desempeño? Y es justamente ese Consejo de la Magistratura el que selecciona y eventualmente sanciona si hubiera lugar a faltas en el funcionamiento, en el desempeño del cargo, ¿no? Porque pensemos que son vitalicios, o sea, una vez elegidos estos jueces y juezas, ya nadie más controla, más allá de las denuncias concretas que pueda haber y que interviene este Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, es sumamente importante y tiene que estar mucho más vinculado de lo que está con los colegios y con las asociaciones profesionales. Fíjate que el Consejo de la Magistratura no tiene relación con las entidades profesionales directamente, porque no participamos en su seno. Es solo la elección de los consejeros de la magistratura, y bueno, en este caso, este año ha habido muchísimos cambios producto del último fallo de la Corte, que es de diciembre del año pasado, donde restableció una ley que había sido derogada y que en definitiva integraba el Consejo con 20 miembros, con lo cual hubo que pasar a elegir de los miembros que había, los miembros faltantes hasta completar el número 20, y además el número 20 resultó ser el propio presidente de la Corte, que pasó a ser presidente también del Consejo de la Magistratura. O sea que los temas para discutir son muchos. Nosotros creemos que esto concentra demasiadas funciones en que el presidente o la cabeza del Poder Judicial, que es la Corte Suprema, y el presidente de la Corte Suprema sea también el presidente del Consejo de la Magistratura, que es un órgano que ejerce funciones de contralor sobre el propio Poder Judicial, porque nada menos que tiene a su cargo el presupuesto
del Poder Judicial, ¿no es cierto? O sea que el control de la infraestructura del Poder Judicial. Entonces, nos parece que ahí hay una acumulación muy fuerte de poder. Eso es uno de los temas que hemos planteado en la necesidad de discutirlo, porque si se llega a modificar esta ley que ahora se puso en vigencia, que es lo que se trata, tanto en la media sanción de Senado como lo que se están discutiendo en diputados, o sea, modificar la actual composición y funcionamiento de este Consejo de la Magistratura. Y en esa discusión, aún interviniendo, aceptándose que puede intervenir la Corte, la verdad que es importantísimo que no asuma también la presidencia, sino que sea un rol de integración sin esa presidencia. Y además tenemos muchos modelos. El propio modelo del Consejo de la Ciudad de Buenos Aires no está ni el Ejecutivo ni la Corte. Ni siquiera está el Ejecutivo, o sea que, y funciona, tiene tres miembros, 3 representantes de cada sector, de los abogados y abogadas, de los jueces y juezas, y los legisladores y legisladoras. Ahí no está ni el Ejecutivo, ni está la Corte. Así que no es que sí o sí tengan que estar en un Consejo de la Magistratura de la Nación, hay que tratar de ver los pros y los contras y discutir, si bien son decisiones obviamente políticas, pero discutir los mecanismos que garanticen un mejor servicio de justicia, un órgano que realmente pueda contribuir a mejorar el servicio de justicia, que la verdad en general deja mucho que desear, más allá del accionar loable y responsable y eficiente de muchos juzgados, pero en su conjunto tiene serias falencias, que es lo que queremos revertir y que es lo que queremos aportar desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires a mejorar. Y no sé si me querés cortar, pero en ese contexto, digamos, de falencias y de deficiencias, tenemos los temas de género. Y ahí quiero plantear fuertemente, porque si me permitís... Por favor, porque era lo que te iba a preguntar. Si me permiten, no, para hacer una síntesis breve de cuál es la realidad cuantitativa de ese Poder Judicial en materia de participación de mujeres en magistradas y magistrados y en camaristas, ¿no? Y sacado de los datos del mapa de género que está en la página de la Oficina de la Mujer de la Corte, a nivel federal, porque estamos hablando de un Consejo de la Magistratura de la Nación. ¿Qué significa? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de este Consejo? Del ámbito de incumbencia. Todos los juzgados federales del país, más todos los juzgados llamados ordinarios, que son los de los distintos fueros de la Ciudad de Buenos Aires, que ahí involucra desde familia, los juzgados civiles de daño, los comerciales, los juzgados que tienen que ver con violencia contra la mujer, los laborales y los penales. O sea, es un universo que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso los y las abogadas de la Ciudad de Buenos Aires nos interesa muchísimo este Consejo de la Magistratura de la Nación, porque si viviésemos en provincia de Buenos Aires o en cualquier provincia del país, nos involucraríamos con los consejos de la magistratura de cada provincia. Acá todo nuestro fuero ordinario nacional está dentro de este Consejo de la Magistratura de la Nación, más el fuero federal. O sea que tiene enorme trascendencia. Y acá están los datos. Fíjate vos, camaristas federales más los nacionales, 25% de mujeres. O sea, el 75% de los camaristas federales más nacionales son varones. La Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional tiene 7 miembros, 7 varones, 0 mujeres, a nivel de Cámara, ¿no? Cámara Nacional de Casación en lo criminal y correccional. Magistrados, que es debajo de los camaristas, 7 magistrados, 7 varones, 0 mujeres. La Cámara Federal de Casación Penal tiene
49 varones camaristas, 15 mujeres camaristas. Es decir, las mujeres ocupan un 23%. Estoy hablando de Cámara Federal de Casación Penal. La otra era la nacional. Ahora, la Cámara, por ejemplo, estoy dando fueros donde la subrepresentación es muy fuerte, ¿no? La Cámara Nacional Electoral y todo el fuero electoral, que es federal, los magistrados en todo el país son 23 varones, 4 mujeres. 23 varones son el fuero electoral de cada provincia y 4 mujeres. Y camaristas, es una cámara para todo el país, son 3 integrantes, los 3 varones. Todo el sistema de justicia nacional más federal, a nivel de ministros de las Cortes, a nivel del Procurador General, a nivel de los defensores generales, tanto del sistema federal como de justicia nacional, el 69% son varones, el 31% mujeres. Es decir, no estamos hablando tampoco de una abstracción cuando hablamos de la necesidad de reformar el Poder Judicial, porque es un Poder Judicial machista. Machista en su integración y machista en su concepción. Si bien tener juezas mujeres no nos garantiza y no nos asegura 100% que vamos a tener un criterio con perspectiva de género, pero por lo menos en su integración empezamos a respetar una representación similar a la que existe en la realidad, donde somos la matrícula, somos la mitad mujeres abogadas. Entonces, hay un techo de cristal muy fuerte porque las mujeres se ubican abajo de la pirámide en el Poder Judicial y a medida que ascendemos en las responsabilidades, que significa mayor jerarquía, digamos, en el orden de esa pirámide jerárquica del Poder Judicial, bueno, ahí las mujeres vamos desapareciendo. Incluso hay cortes supremas de algunas provincias todavía en nuestro país 100% conformada por varones. Y si vamos a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación, ha quedado con 4 miembros, los 4 varones. Y no se integra tampoco, y no hay visos tampoco de proximidad en la integración de la 5ª vacante en la Corte Suprema, que obviamente, espero, y le reclamamos, sea una magistrada, jurista, mujer litigante, que tenga un compromiso con los derechos humanos y la perspectiva de género. Este es un pronunciamiento también que hemos hecho desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Y bueno, estas consideraciones las llevamos a la audiencia que realizó la Cámara de Diputados en sus comisiones de justicia y de asuntos constitucionales, hace más o menos 15 días. Sí, porque lo estás llevando, sabes que no es un tema menor el que estás destacando, porque cuando estábamos preparando el programa con María Inés, que nos fuimos, viste, a la presentación del 22 de junio del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde expuso sobre el proyecto de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura, vemos la resistencia que hay a tratarlo, ¿se entiende, no? A sentarse, a generar consensos, a pensar que es necesario en estos términos, porque lo llevan a un plano político y no todo pasa por preservar, ¿entendés?, la autonomía del Poder Judicial. No, no pasa por ahí. Hay cambios que son necesarios, que son mucho más profundos, que tienen que ver con la desconexión que existe entre los que hacen la carrera judicial, que son los que tienen que administrar la justicia, y nosotros los letrados. Y eso lo ves como, no sé, lo conversamos justo de casualidad antes de iniciar, la desconexión que hay entre la realidad, ¿no?, de los actores, en términos de procesos judiciales te hablo, y en términos de cómo ellos administran la justicia. Y eso que estás remarcando ahora, que tiene que ver con esta mirada, con perspectiva de género, la cual hay una resistencia. Por más charlas que den, por más que se promueva, ¿entendés?, espacios desde la Corte, se nota la resistencia. ¿Y dónde la encontramos los profesionales que ejercemos? En los estados, en los juzgados, ¿no? Hay como digamos, la reforma es mucho más profunda, eso. Nosotros, bueno, en realidad acá la especialista sos vos,
es interesante los aportes que haces desde ese sentido. Contame las propuestas, ¿no? Más allá de esta propuesta que nos contaste, que es lo que ustedes hicieron llegar Sí, a la hora de porque pensar la reforma. es, Melina, como vos decís, en el sentido de que no todo puede limitarse a discutir la integración. Totalmente, Hay un totalmente. montón de resortes para mejorar y Pero, para tocar. y que En hay que cuanto a los hablar, hay que concursos, hablar, hay que en cuanto a hablar. la selección a través de Totalmente. concursos que no tienen en cuenta la dimensión de género, por ejemplo, en los antecedentes que tienen que ver también con la crianza, el tiempo de crianza, tienen que estar computados en los antecedentes, tiene que ponerse mirada de género en los jurados e integrarse paritariamente en los jurados. O sea, Totalmente. el proyecto de ley es muy interesante en cuanto a la integración paritaria del propio Consejo de la Magistratura, pero además necesitamos paridad en los jurados, por ejemplo, y que los exámenes tengan aspectos ineludiblemente vinculados con la perspectiva de género. Porque un juez o jueza no puede asumir una función jurisdiccional si ignora o si no aplica, porque no es solo cuestión de ignorancia, sino de un compromiso de aplicar un enfoque que tiene que ver con la perspectiva de género. Hoy la igualdad y no discriminación son ejes estructurales en el Totalmente. derecho y todo nuestro ordenamiento jurídico ha mejorado en ese sentido a través de las convenciones de derechos humanos que forman parte de nuestra Constitución. Pero eso no es un corte y pegue, porque a veces uno lee las sentencias Claro. y ves que enfocan maravillosamente porque han Cuando lleguen a cortado y resuelve, pegado la convención de Belén do Pará en un caso claro, de violencia, pero después terminan resolviendo exactamente lo totalmente. opuesto o O no se interpretando comprometen. Sí, sí. exactamente lo opuesto en un razonamiento muchas veces con grandes sesgos de discriminación, donde discriminan, no le creen a la mujer de movida, donde valoran las pruebas en forma sesgada, donde archivan las causas sin ninguna investigación porque se trataba de asuntos de violencia y lo consideran todavía asunto privado o asunto de menor entidad. Entonces, no hay una estadística de qué pasa con las causas que se tramitan en tribunales vinculadas a violencia contra la mujer, no hay una estadística que indique cuántos se resolvieron por prescripción. O sea, cuántos dejaron transcurrir el tiempo sin Tal que cual. exista una resolución de condena o de absolución de lo que corresponda. A mí Entonces, lo que me parece también un poco absurdo, que ellos teniendo, o sea, ¿qué me pasa? Ellos tienen un observatorio, ¿no? Te hablo de la Corte, que tiene un observatorio. Yo digo, más que observatorio, tendría que ser un laboratorio. El laboratorio son los magistrados, son los estrados, y que ellos pueden dar estadísticas anuales de qué pasó con esas causas. No sé si vos me entendés. sí, eso lo tiene que hacer, lo puede hacer la Oficina de la Mujer, pero también Obvio, lo puede hacer y lo no, debería hacer ¿qué el Consejo de hacer la cada Magistratura. juzgado? Y Sí, ¿sabés qué, obvio. Melina, más? Hay en la ley contemplado un ámbito que se llama escuela judicial. Y esa Sí. escuela judicial, que está dentro del Consejo de la Y Magistratura, que le tiene que da ser puntos mucho más para que ellos hagan transparente. la carrera interna. Tiene que ser mucho más transparente, tiene que Totalmente. rendir cuentas. Esa escuela judicial tiene que enseñar a tener cursos que además los podamos verificar también desde afuera del Consejo, en ese accionar mancomunado con las instituciones que tenemos que ver con el derecho. Hoy no sabemos nada de No, no eso. sabe. Y Sí, lo que sí sabes que lo. una de las propuestas que llevé es la creación, porque el Consejo de la Magistratura tiene una comisión de selección, una comisión de disciplina, una comisión de reglamento. Bueno, presentamos también la propuesta de crear una comisión de género dentro de este Consejo de la Magistratura, que actúe a modo de espejo de lo que se llama MESEGBI. ¿Qué es el MESEGBI? Es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará. O sea, las propias convenciones, y en especial la de Belén do Pará, que es la de violencia contra la mujer, tiene un mecanismo de seguimiento constituido por expertas, constituido por integrantes que pueden formar parte del propio consejo, pero que
obligatoriamente se dediquen a estos temas. Entonces, y que hagan el seguimiento de qué pasa en la justicia con la aplicación de estas convenciones. No la aplicación formal del corte y pegue que hacía mención, sino la aplicación real, que penetre en la jurisdicción, en la María Elena, te interpretación. consulto, ya que vos tenés esta experiencia reciente, y sí nos podés trasladar tu opinión, ¿cómo te sentiste en estas comisiones hablando de estos temas? Porque muchas veces cuando uno tiene tanta experiencia como vos en estos casos, has visto desarrollar la necesidad de encontrar la respuesta desde la necesidad de la paridad de género, desde el respeto al género. Cuando vos haces las presentaciones, seguramente ya la experiencia te permite entender si hay una recepción real, si hay una resistencia. ¿Cuál es tu opinión de esta última participación que tuviste y qué esperanzas, qué estás esperando vos de estos temas que planteaste para que se reciban por parte del Congreso? Mira, yo creo que es difícil que algunos lo toman como una moda, el tema género, y saben que no lo pueden eludir, pero los que están realmente comprometidos y comprometidas son pocos, pero pueden transformar. Yo tengo en ese sentido una expectativa positiva, así como logramos la paridad, primero cupo, después paridad, o sea, si bien algunos no pueden votar en contra, pero no lo acompañan, hay un motor que empuja para adelante y en ese sentido yo tengo esperanza de que podamos tener una modificación de esta ley que incorpore esta dimensión de género, ¿no? Pero también creo que el camino está plagado de obstáculos. Vos fíjate, este proyecto se origina en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo manda a Senado. Y Senado lo trata y lo vota con una modificación importante en esas comisiones que te comentaba, que estaba la de selección, la de disciplina, la de reglamento, le incorpora una nueva comisión que está directamente vinculada a los senadores y para que esos senadores intervengan regionalmente en los procesos de selección de magistrados y magistradas. Es decir, tiene una intención de una participación más directa de los y las senadoras en el proceso de selección. Pero en ningún momento se discutió ni se propuso esta comisión que estamos planteando nosotros, que es la de género, que tendría que ser un eje central del Consejo de la Magistratura, porque es lo que puede transformar un Consejo de la Magistratura. No solo es una selección basada en criterios técnicos, sino una selección que tiene que ver con esta postura vinculada a los derechos humanos con enfoque de género. No hay juez y jueza que pueda desempeñarse correctamente si no se capacita y si no está comprometida con estos temas. ¿Y cómo no va a haber un área del Consejo de la Magistratura, de esos consejeros y consejeras que lo integran, que realmente trabajen en este tema? Que no solo serían las consejeras, sino tiene que haber consejeros varones y consejeras mujeres en lo que tiene que ver a esta nueva área. Así que yo creo que el planteo nuestro fue innovador y bueno, veremos qué receptividad tenemos. Sabemos que remamos contra la corriente, pero en ese sentido soy optimista de que las condiciones están dadas por lo menos para ampliar la mirada y para tener en cuenta que este no es un tema menor, sino que es un tema importante. Es un tema importante, como vos decís, puede transformar a la sociedad a través de las sentencias de los jueces comprometidos con la causa. Causa que nuestra querida Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires lleva adelante desde hace muchos años, cuando siempre que hay un proceso de selección
de jueces hacia la Corte, recuerda que tiene que haber una integrante mujer en la Corte, porque de alguna manera la Corte Suprema representa a toda la concepción de justicia del país. Es realmente alarmante que ha habido recambios desde hace años en la Corte, y sin embargo esos recambios en algunas oportunidades siguen manteniendo el ingreso masculino. O sea que es una lucha que nuestra asociación lo ha manifestado de todas las maneras posibles, no solamente con representantes de su institución que enriquecen el debate, sino también frente a la pregunta concreta de a qué persona se nombraría, siempre sostiene la importancia del género, porque es importante el género, representa una concepción de justicia. Nosotros entendemos que sin representantes femeninos en la Corte Suprema de Justicia, seguimos teniendo una mirada sesgada de la realidad. ¿Cuál es tu opinión, María Elena, de hoy y desde hace tanto tiempo una Corte que no está recibiendo mujeres? Corte Suprema de la Nación. Es un retroceso. Vos fijate que teníamos dos integrantes en la Corte, ¿no? Pasó a tener Era un buen una momento. sola. Claro, y además pasó a tener una sola, y cuando se cubrió la vacante dejada por Argibay, se la cubrió con un varón, ¿no? Exactamente. Después quedó sola Hayton, ahora no tenemos ninguna. Tenemos 4 varones, y no tenemos defensor del pueblo, que tendría que ser defensora del pueblo de la nación. Ojalá podamos en la historia de las defensorías del pueblo también innovar en esto. Hace como 12 años que no se elige la Defensoría del Pueblo de la Nación. Hace poquito tuvimos un programa con Constella, con el doctor Constella. Claro, bueno, él hermoso programa. Un luchador muy comprometido en el ámbito de las defensorías del pueblo, ¿no? Porque la ha ejercido a nivel municipal, pero está muy comprometido con eso. Y bueno, es un déficit democrático importante, pero ojalá empecemos a pensar en cubrir eso, un compromiso de avanzar por parte del Congreso, que las diferencias políticas tan profundas que hay, eso que llamamos grieta, no se lleven en el medio las instituciones democráticas, que son justamente instituciones democráticas fundamentales para el desarrollo de las instituciones, como es la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, la propia Defensoría del Pueblo. Fíjate, son ámbitos donde no se pueden poner de acuerdo para designar a nadie, ni varón ni mujer. Bueno, nosotros decimos que se pongan de acuerdo y que sea mujer. Y que sea mujer. María Elena, también perdón, y algo que no es menor, el tiempo, porque vos fijate que no sé, no quiero pensar mal, yo siempre elijo pensar bien, pero qué extraño que se demoren en las designaciones, y más teniendo en cuenta y la presión social que tienen, de que sea una mujer, de que así sea, ¿entendés? Una mujer, en momentos donde se toman decisiones muy importantes, donde digamos, las estadísticas de femicidio son tremendas, donde cada estadística de femicidio está ligada a una intervención judicial. O sea, hay cosas que ver. ¿Y por qué se demora esto también, no? Y más ahora que está en debate la reforma judicial. Entonces, se demora porque eso también viene de la mano con las políticas públicas, ¿no? Y las políticas ni hablar, públicas a eso apuntaba. Con violencia, por ejemplo. Con lo que me planteabas hoy, no sé si antes de comenzar el programa, el tema de alimentos. Tremendo. Cuando se produce vamos a contextualizarlos. Claro, cuando se produce una ruptura matrimonial, una ruptura de la pareja que lleva al reclamo de alimentos entre los progenitores, la falta de cumplimiento del progenitor varón respondiendo a las necesidades básicas, ¿no? De sus hijos, porque es un derecho del niño. De su familia. Entonces, eso solo te da la pauta de
qué olvidado que está todo el tema de políticas públicas, qué olvidado que está todo el tema de responsabilidad en ese sentido, ¿no? Después hablamos de las convenciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero no tenemos lo básico para garantizar. Y que además ha habido, mira, hace décadas que presentamos los primeros proyectos sobre un fondo de asistencia alimentaria, donde ante una situación de separación y de crisis, sea los organismos públicos quienes primero asignen esta cuota alimentaria y después busquen al responsable económico del tema, pero que a los chicos, a la familia, no le falte el alimento. Esto está implementado en muchos países Sí, con y que cierto acá estado de todavía, bienestar, digamos. claro, y Acá que lo acá vemos en el como si derecho, fuera una locura. no, y que acá en el derecho, los que ejercemos familia, niñez y adolescencia, sabemos que muchas veces quedan en este programa, en este problema procesal tan importante como es la notificación, ¿viste? Que seguimos, que sabés dónde ubicarlo, que no se quiere unificar. Hay un montón. Bueno, para contextualizar un poquito antes de cerrar el programa, estamos hablando del informe que presentó el gobierno de la provincia de Buenos Aires, precisamente desde el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia, que habla del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Hizo una estadística que contó más de 6.000 mujeres encuestadas y 52 entrevistas en profundidad. Los datos son tremendos, los datos relevados en esta investigación dan muestra de una realidad que conocemos, que vivimos y que nosotros como abogados acompañamos desde nuestro ejercicio de la profesión. Los datos son tremendos para tener en cuenta. El 70%, estamos hablando de un número, como vos hoy nos hablabas de números cuando empezamos el programa, que nosotras dos con María Inés, vos hablabas y nosotros abríamos los ojos cuando nos mencionabas ciertos números. Hay números que son muy visibles, como el tema de la composición de la Corte, pero hay otros números que se pierden, ¿no? En estos debates políticos que a veces no no nos permiten sentarnos a conversar de ciertos temas, pero creo que esto es tremendo. En los resultados Por se eso es que es ven tan cosas importante tremendas. que aquello que más se visualiza sea lo que Totalmente. más represente lo que se necesita como justicia. Porque seguramente de todos los juzgados y de todas las cámaras que mencionó María Elena, muchísima gente no tenga pero ni conocimiento. En cambio de la Corte Suprema sí. Entonces, Lo que hablábamos tenemos que hoy. seguir exigiendo los abogados, las organizaciones, que la Corte Suprema, sobre todo, represente la necesidad de una mujer, dos mujeres, y de ahí, por supuesto, en todos los ámbitos, pero mínimamente en aquellos que se visualizan. Sé que el Totalmente. tiempo es tirano, sabemos que el tiempo es tirano, estamos muy felices de llevar adelante este programa, invitando una vez más a nuestra querida presidenta. Tenemos que cerrar el programa. Nos encantaría, María Elena, que nos hicieras un pequeño resumen de tu opinión respecto de la reforma y tu esperanza respecto de esta reforma. Es muy importante, pero quizás 3 o 4 cositas porque ya tenemos que cerrar. Bueno, creo que es absolutamente necesario discutir un Consejo de la Magistratura para el siglo XXI y la problemática real que tenemos en la administración de justicia. No solo para el acceso a la justicia, sino para llegar a resolver las cuestiones en tiempo y forma para un poder judicial que todavía está disputándose la banda ancha, poder tener wifi. Entonces, tenemos como un desfasaje entre las posibilidades tecnológicas y la realidad, incluso de infraestructura de los juzgados. Así que eso es básico también, que no nos da el tiempo para tratarlo, pero mientras hablamos de la selección y hablamos de la disciplina del Poder Judicial, lo que tenemos es una infraestructura que hace agua muchas veces en el fuero Vetusta, laboral, ni hablar en el vetusta. foro laboral, donde no tienen computadora para tomar 2 audiencias juntas y no hacen todavía audiencias presenciales, ¿no? O sea que tenemos mucho para discutir, por eso digo que
las asociaciones, los colegios, tenemos que estar también en la mesa de discusión adentro del propio Consejo de la Magistratura y con las cámaras y la Corte de nuestro Poder Judicial. Sobre todo instituciones como la ABA, que desde 1934 trabajamos para que todos los actores de la justicia escuchen nuestra voz, y siempre nuestra voz es lo más parcial posible. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las veces que la ABA se ha sentado a conversar con la Corte Suprema, con jueces de Cámara, con jueces de primera instancia, siempre lo ha hecho de manera sumamente respetuosa y tratando de enriquecer a la justicia con una mirada diferente, porque el abogado de a pie, el abogado que trabaja en un estudio jurídico, el abogado que da clases en una universidad, sí o sí tiene una mirada diferente del abogado que ejerce como juez, como camarista, y siempre lo hemos hecho con sumo respeto y hemos enriquecido a quienes nos han querido escuchar. Por eso es que estamos tan preocupados del funcionamiento de la justicia y sabemos las herramientas que nosotros podemos brindarles. Por ejemplo, María Elena recién contó que estuvo exponiendo en las comisiones dentro de lo que es la Cámara de Diputados. O sea, nuestro trabajo es enriquecer a quienes pueden mejorar la administración de justicia. María Elena, tenemos que dar punto final a este programa. Hemos crecido desde el punto de vista intelectual, tanto Melina como yo, como siempre lo hacemos cada vez que te escuchamos. Enriqueces este programa Aire de Justicia, antes como conductora y como productora, y ahora, bueno, como una especialista en la materia y además como presidenta de nuestra institución. Meli, muchísimas gracias por haber participado en este programa. María Elena, gracias, gracias y gracias. Y a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven, les decimos gracias por estar de ese lado y nos vemos en un próximo Aire de Justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.